A medida que avanzan las campañas de vacunación contra el COVID-19, hay una pregunta que se vuelve cada vez más relevante. ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad después de recibir la vacuna? Todavía no existen pruebas suficientes para saberlo con certeza, pero la ciencia ya ha hecho algunos descubrimientos esperanzadores. Y en este vídeo voy a contarte lo que se sabe hasta ahora sobre la inmunidad contra el COVID-19. Y para eso me basaré en un artículo del profesor de inmunología Ignacio Molina Pineda de la Universidad de Granada, en España, que fue publicado en The Conversation y reproducido en BBC Mundo. Ahora, antes de contarte cuáles son esas buenas noticias sobre la inmunidad, vamos a recordar cómo funciona nuestra respuesta inmunológica para poder entenderlas mejor. Al entrar en contacto con un antígeno por primera vez, nuestro sistema tarda unos días en activar completamente la respuesta contra esa amenaza. Un antígeno es cualquier sustancia que induce al sistema inmunológico a generar una respuesta. Puede ser un virus, una bacteria o un hongo, por ejemplo. Esta primera respuesta no es la más potente de la que es capaz nuestro organismo, por eso se pueden producir infecciones, pero sí genera unas células clave que guardan información sobre cómo destruir ese antígeno en el futuro, las células memoria. Gracias a estas células, si volvemos a encontrarnos con esa amenaza, la respuesta será mucho más rápida, potente y eficaz. Por eso nos vacunamos, para generar esas células memoria. Ahora, hay dos tipos de células memoria. Los linfocitos B, que se producen en la médula ósea y son los responsables de la creación de anticuerpos, que son los que luchan contra el antígeno, y los linfocitos T o células T, que maduran en el timo y que esencialmente destruyen las células del cuerpo que fueron alteradas o infectadas por el antígeno. Más adelante verás por qué es relevante esta distinción. Ahora, si nos hacemos un test, es probable que todavía tengamos anticuerpos contra enfermedades típicas de la infancia, como el sarampión o las paperas. Eso a pesar de que hayan pasado muchos años desde que nos contagiamos o nos vacunaron. Pero ¿cómo pueden durar tanto esos anticuerpos? ¿Y podría pasar esto con los del COVID? La clave aquí está en que cuando se activan las células B, al reconocer un antígeno, se convierten en células plasmáticas, que son las que en realidad producen los anticuerpos. Y la mayoría de esas células muere cuando termina la infección, por eso se llaman células plasmáticas de corta vida. Pero en algunas ocasiones se generan unas células plasmáticas llamadas de larga vida o también a veces de vida eterna. Y son células muy peculiares que durante mucho tiempo, años, producen anticuerpos que neutralizan una potencial nueva infección, como ocurre en el caso de la rubeola, las paperas o el sarampión. Por eso no volvemos a sufrir esas enfermedades. En el caso del COVID, sabemos que la infección genera células memoria por la experiencia con otros coronavirus ya estudiados, como los que causan el 20% de los resfriados comunes. Pero esa memoria no es muy potente, así que todavía quedan muchos interrogantes. Pero ahora vamos a ver lo que sí sabemos hasta ahora sobre la inmunidad frente al COVID. Molina destaca 4 descubrimientos recientes que han incrementado el optimismo de los científicos en los últimos meses. En primer lugar, se comprobó que los anticuerpos permanecieron en pacientes que tuvieron COVID durante al menos 8 meses y que además disminuyeron más lentamente de lo que se temía. En segundo lugar, las células memoria, productoras de esos anticuerpos, los linfocitos B de los que hablábamos antes, se mantuvieron en niveles muy altos y muy activos durante esos 8 meses, así que puede suponerse que podrían brindarnos protección durante al menos un año o incluso varios años. Y lo que es más importante, según Molina, es que esta protección aumentaba considerablemente en las personas que pasaron la enfermedad y luego recibieron una dosis de la vacuna. Otra razón más para vacunarnos, dice el profesor. En tercer lugar, en las personas que por haber tenido una forma muy leve de COVID no se encontraron linfocitos B, los que producen los anticuerpos, sí encontraron en cambio una muy robusta respuesta de células T memoria, que son responsables de la inmunidad celular y, como explicábamos antes, destruyen las células infectadas ya por el virus. Y cuarto, los investigadores descubrieron que el descenso en la concentración de anticuerpos tras sufrir la enfermedad tiene 2 fases. Una primera en la que decaen rápidamente y una segunda en la que se mantienen estables. Este patrón sugería que podrían ser las células plasmáticas de larga vida las responsables de mantener los anticuerpos. Y los científicos confirmaron esta hipótesis cuando lograron aislar estas células especializadas en pacientes 11 meses después de haber sufrido la enfermedad. Según el especialista en inmunología, todas estas noticias son muy buenas, porque indican que además de tener una fuerte respuesta a largo plazo de células memoria T y B,
también vamos a contar con células plasmáticas que estarán produciendo anticuerpos frente al virus durante posiblemente muchos años. Claro que todo esto no significa que nunca más tengamos que volver a vacunarnos contra el COVID. Molina cree que es posible que tengamos que aplicarnos dosis de recuerdo para fortalecer la inmunidad si se observa que declina con el tiempo. Y además existe el riesgo de que surjan nuevas variantes del coronavirus que sean lo suficientemente distintas del virus original como para escaparse de nuestras células memoria. Si eso sucede, habrá que aplicar vacunas que protejan contra esas nuevas variantes. Bueno, gracias por quedarte hasta el final de este video. Espero que te haya resultado interesante la información. Como siempre, te invitamos a que nos cuentes abajo en los comentarios qué te pareció y si no estás suscrito al canal, suscríbete. Nos vemos en el próximo. Chao.